Las variables estatales en la toma de decisiones. Los estudios acerca de los límites de la autonomía estatal. ¿Qué influencia tienen los grupos sociales en la formación de la política exterior de los estados? ¿Por qué es importante considerar el nivel estatal a la hora de estudiar el proceso de formación de la política exterior? Durante mucho tiempo, el estudio de la política exterior partió o consideró el supuesto de que el nivel sistémico, es decir, los procesos y tendencias presentes en el sistema internacional, representaban constreñimientos o limitaciones prácticamente insuperables para los estados. En otras palabras, se asumía que la política exterior de los estados estaba esencialmente influenciada por los factores de orden sistémico. Esto en buena medida es producto de la preeminencia que durante muchos años tuvo el paradigma realista y concretamente el enfoque neorrealista en el estudio de las relaciones internacionales. Ciertamente, considerar las variables sistémicas nos es útil, por ejemplo, para explicar por qué estados con características diferentes se comportan de manera similar. Esto lo podríamos explicar señalando que estos estados, si bien son diferentes, responden a esas tendencias o procesos que están presentes en el sistema internacional. Pero lo cierto es que los estados pueden tomar múltiples vías o muchas vías a la hora de tomar decisiones. Y nos encontramos con el caso, por ejemplo, de estados que siendo similares tienen comportamientos de política exterior diferentes. En este caso, ¿cómo podemos explicar esas diferencias tratándose de estados similares? Que lleva a estados que son equiparables entre sí a comportarse de manera distinta en materia de política exterior. Bueno, para comprender este tipo de procesos es importante que estudiemos y consideremos las variables de nivel estatal. Una de las variables de corte doméstico o estatal que nosotros podemos considerar a la hora de estudiar los procesos de formación de políticas públicas y concretamente de política exterior es la influencia que tienen los grupos sociales en ese proceso. En este sentido, la pregunta central que nos hemos de plantear es la siguiente: ¿de qué maneras los grupos sociales políticamente organizados buscan influenciar la política y cómo los decisores estatales cooperan con, se comprometen con o resisten a estos distintos grupos sociales organizados? Para responder a esta pregunta acerca de la influencia de los bloques sociales organizados en la formación de la política del Estado, se han desarrollado distintos enfoques. Uno de estos enfoques es el enfoque estatista. En realidad se trata de varios enfoques y por eso el plural, los enfoques estatistas, que pueden ser agrupados en dos tipos: los de versión fuerte y los de versión suave o débil, lo podríamos llamar también. ¿Qué nos dice la versión fuerte de los enfoques estatistas? Esta nos plantea que el Estado cuenta con una autonomía total a la hora de elaborar decisiones y políticas. En otras palabras, es como que el Estado es impermeable a las distintas influencias sociales o a los distintos grupos sociales que pueden estar presentes en la sociedad que rodea a ese Estado. Dentro de la versión fuerte se asume que el interés nacional es la guía que orienta el proceso de formación de políticas públicas por parte del Estado. Y este interés nacional puede ser interpretado bien sea con base en la posición que dicho Estado juega en el sistema internacional, es decir, de una manera objetiva, o puede ser interpretado con base en la cultura nacional, en los valores que hacen parte de la cultura de ese Estado, es decir, de manera subjetiva. La versión fuerte también nos plantea que hay una gran homogeneidad o unidad social y coincidencia de intereses entre el Estado y la sociedad. Prácticamente no hay brechas entre Estado y sociedad, sino que los intereses de uno y otro sector coinciden fundamentalmente. Otra variable de la versión fuerte dentro de los enfoques estatistas nos plantea la posibilidad de que ciertamente el Estado se vea sometido a las presiones ejercidas por una oposición proveniente de esa sociedad. Pero esta variante nos indica que el Estado sigue siendo fuerte frente a las influencias sociales y por lo tanto permanece impermeable ante dichas influencias. La versión suave dentro de los enfoques estatistas
Continúa diciendo, al igual que la versión fuerte, que el Estado ante todo se guía por el interés nacional a la hora de formular la política exterior y en general las políticas públicas. Pero dentro de esta versión se asume que de una u otra manera el Estado se ve afectado, aunque sea en poca medida, por las presiones ejercidas desde la sociedad. En este sentido, la versión suave nos indica que los temas de política exterior suscitan intereses particulares y generales dentro de la sociedad. Además, dentro de la sociedad se puede dar el proceso de formación de coaliciones que justamente van a buscar hacer presión sobre el proceso político. La oposición social puede afectar la habilidad del Estado para determinar o implementar sus preferencias. La versión suave nos indica que la política exterior se aparta del interés nacional cuando la oposición social alcanza niveles críticos. Esto significa en esencia lo siguiente. Esta versión suave asume que el Estado se guía ante todo por el interés nacional a la hora de elaborar las políticas públicas, pero cuando las presiones que están presentes dentro de la sociedad alcanzan niveles críticos y se ejerce una fuerte oposición social, el Estado puede apartarse, aunque sea ligeramente, de ese interés nacional y puede tomar en cuenta las presiones sociales a la hora de formular políticas y decisiones. En general, lo que veríamos como colofón de este enfoque es que en la formulación de políticas tiende a haber una gran estabilidad a largo plazo, pero sin embargo en determinados momentos el proceso decisional, producto de esas presiones que se ejercen desde la sociedad, puede afectarse por brechas, demoras, anomalías, pagos colaterales, etc. Como contraposición a los enfoques estatistas que destacan la preeminencia del Estado en la formación de las políticas públicas, tenemos los enfoques societales, que tienden a darle un mayor peso a las influencias sociales en los procesos de formación de decisiones y políticas. Dentro de los enfoques societales tenemos, por ejemplo, el modelo pluralista. Este modelo nos plantea que los líderes políticos buscan mantener su apoyo político doméstico, es decir, que les importa ese apoyo político interno. Además, el enfoque asume, o el modelo asume, que todos los temas o problemas de política exterior y en general los temas o problemas de política pública suscitan cierto rango de apoyo o de oposición por parte de los distintos sectores que están presentes en la sociedad. El modelo pluralista también nos indica que dentro de la sociedad existen numerosos grupos de interés. Asimismo, el modelo pluralista asume que los distintos grupos de interés no son monolíticos o completamente homogéneos, sino que dentro de estos existen quiebres, existen diferencias, fracturas, distintas corrientes o vertientes de pensamiento. El modelo pluralista nos indica asimismo que dentro de la sociedad se forman coaliciones que van a ir variando con el tiempo, de acuerdo con los juegos que se van dando entre los distintos grupos de interés en función de los intereses que se ven afectados en cada momento por las distintas decisiones o políticas que pudieran tomarse. Nos dice además el modelo pluralista que las preferencias de los decisores reflejan las de su bloque social. En otras palabras, que los decisores, a la hora de participar en los procesos de formación de decisiones y política, de alguna manera van a ser agentes de los bloques sociales a los cuales ellos pertenecen o con los cuales están identificados. Otro modelo dentro de los enfoques societales es el de los bloques sociales. El modelo de los bloques sociales nos dice que en la sociedad existen unos pocos bloques sociales que concentran el poder y que a su interior arrojan muy pocos quiebres, es decir, muy pocas fisuras o diferencias internas. Y esas fisuras o quiebres internos, en lugar de ser debilitadores de los bloques sociales, más bien los refuerzan. La diferencia esencial de la teoría o del modelo de los bloques sociales respecto al modelo pluralista a este respecto es que el modelo pluralista nos hace referencia a que dentro de la sociedad existe una multiplicidad de bloques o actores sociales o grupos de interés organizados, mientras que el modelo de los bloques sociales nos habla de unos pocos bloques sociales que concentran el poder. También hay otra diferencia en el sentido de que el modelo de los bloques sociales dentro de los enfoques societales asume que las coaliciones son estables y que el poder se encuentra disperso entre esos bloques.
Nos dice además el modelo de los bloques sociales que en los temas cruciales se busca el apoyo de las coaliciones dominantes. Esto significa, por ejemplo, que a la hora de formular una determinada política exterior o una política pública, los decisores van a buscar el apoyo o van a tratar de cooptar o ganar la aquiescencia de aquellos bloques o coaliciones que tienen mayor peso específico en ese momento. Este modelo de los bloques sociales nos indica que en general la política exterior se va a caracterizar por una baja consistencia y coherencia a lo largo del tiempo, producto de las negociaciones o las interacciones que se van a dar entre el Estado y los distintos bloques sociales que están presentes dentro de la sociedad. Este cuadro nos resume los aspectos esenciales de los dos tipos de enfoques, los enfoques estatistas y los enfoques societales. Vemos dentro de los enfoques estatistas que la versión fuerte nos habla de un Estado altamente autónomo y de una sociedad que prácticamente no incide en la definición de intereses, preferencias y ni siquiera en la implementación de la política exterior. Este enfoque nos asegura que existe una altísima consistencia en el tiempo de la política exterior, que la vemos representada por una flecha recta. Los enfoques estatistas en su versión suave nos dicen que el Estado es esencialmente autónomo. Sin embargo, en situaciones concretas, cuando las presiones sociales alcanzan niveles críticos, la sociedad puede incidir en la implementación de la política exterior, más que en la definición de los intereses y las prioridades que han de alcanzarse. Hay una alta consistencia en la política exterior que se ve matizada en determinados momentos por la acción de la sociedad. En cuanto a los enfoques societales, el pluralismo nos indicaría que hay numerosos actores sociales organizados que presionan sobre el proceso político. La dispersión del poder es muy alta, puesto que hay numerosos actores sociales, y por lo tanto las políticas exteriores están sujetas a una menor consistencia por la acción de esas presiones sociales que ejercen los numerosos grupos o actores organizados al interior de la sociedad. En cuanto al enfoque de los bloques sociales, nos dice que unos pocos bloques sociales organizados son los que ejercen presión sobre el proceso político. Hay una dispersión del poder político que no es tan alta. El poder político está dividido en esos grupos sociales, que son pocos. Y las políticas exteriores están sujetas a una menor consistencia. Sin embargo, en comparación con lo que nos plantea el pluralismo, ciertamente son políticas más consistentes, producto de que existen pocos bloques sociales que son los que van a ejercer presión sobre el Estado a la hora de formular políticas.